es una palabra que escuchamos con frecuencia, pero ¿qué significa en realidad? Más allá de la idea común de hablar dos lenguas, los diferentes autores han brindado diversas definiciones a lo largo del tiempo, por lo que explorar cada una de estas nos ayudará a tener más claro el concepto. Cuando se empezó a hablar del bilingüismo en la primera mitad del siglo XX, Bloomfield lo definía de una manera bastante estricta. Para él, un bilingüe debía tener un dominio casi nativo de dos lenguas, como si hubiera aprendido ambas desde la infancia. Esta versión fue muy influyente, pero también fue muy excluyente, porque dejaba por fuera a la mayoría de los hablantes que manejaban dos lenguas con distintos grados de competencia. Más adelante Magnara suavizó esta postura. Para él lo importante no era dominar la lengua en todas sus dimensiones, sino poder usarla en contextos comunicativos específicos. Un bilingüe podía ser alguien capaz de leer en otra lengua, aunque no hablara con fluidez, o alguien que entendiera pero no escribiera. Posteriormente, en los años 70, Tito lo define como la capacidad que tiene aquel individuo de expresarse en su segunda lengua respetando las estructuras de esta, sin parafrasear en su lengua materna. Finalmente, Sigon y Meiki propusieron un ideal. Un bilingüe es aquel que puede utilizar indistintamente ambas lenguas en cualquier situación y con la misma eficacia comunicativa. Más allá de las definiciones, ¿cómo es una persona bilingüe en la práctica? Algo que lo caracteriza es la independencia de códigos, lo cual quiere decir que decide elegir qué lengua usar según la situación, pero también está la interferencia. Lo que quiere decir es que no hay una separación completa de ambas lenguas, a veces se mezclan palabras y estructuras de una lengua a otra. Otra característica es la alternancia, esa habilidad de pasar de una lengua a otra dependiendo del momento o de la persona con la que se llegue a hablar. Y finalmente, la traducción, la capacidad de expresar significados en ambas lenguas, aunque no siempre sea posible traducir todo exactamente igual. El bilingüismo tampoco es único, existen distintos tipos, dependiendo de cuándo se adquiere, cómo se usa o en qué contexto aparece. Desde una mirada psicolingüística distinguimos, por ejemplo, el bilingüismo temprano simultáneo, cuando dos lenguas se aprenden en la infancia al mismo tiempo, y el tardío sucesivo cuando la segunda lengua llega después de la primera. También encontramos bilingüismos activos usados cotidianamente o dormidos cuando personas ya no emplean la lengua que conocían. Y así diferentes combinaciones que van desde lo productivo hasta lo meramente receptivo. En el plano lingüístico podemos hablar de un bilingüismo coordinado donde las lenguas se mantienen como sistemas separados, frente a un bilingüismo compuesto, donde ambas se mezclan para dar un único significado. También hay casos de bilingüismo equilibrado, con dominio total de ambas y otras más subordinados, donde una lengua predomina sobre la otra. La diglosia cuando una comunidad utiliza dos lenguas o dos variedades de una lengua, otorgándole a cada una funciones diferentes según el contexto, como una utilizada para situaciones formales o otra utilizada para situaciones cotidianas. Después de conocer las definiciones y clasificaciones, veremos cómo estos tipos de bilingüismo se reflejan en situaciones concretas. En una ciudad fronteriza, dos escuelas tienen filosofías opuestas. Una de ellas celebra por igual la herencia cultural local y la influencia del país vecino, integrando ambas lenguas en un currículum donde ambas tienen el mismo valor. La mayoría de sus alumnos han crecido escuchando los dos idiomas en casa desde pequeños y pueden expresarse con fluidez en ambos. La otra escuela, en cambio, sostiene que al aprender el idioma del país vecino, los estudiantes podrían perder su identidad cultural ligada a la lengua local. Por esa razón, decide enseñar únicamente la lengua propia y evita incluir la lengua extranjera en su programa. La respuesta correcta es la B, el bilingüismo igualitario o aditivo y el bilingüismo sustantivo. En este ejemplo se observa el bilingüismo aditivo en la primera escuela porque los estudiantes aprenden y mantienen tanto la lengua local como la del país vecino, dándole el mismo valor y fortaleciéndola de manera complementaria. En la segunda escuela se refleja un bilingüismo susceptivo, ya que se considera que la segunda lengua representa un riesgo de pérdida o de identidad y por eso se rechaza su enseñanza. Además de que en la primera escuela también puede hablarse de bilingüismo temprano, porque muchos de los alumnos han estado expuestos a las dos lenguas desde pequeños, y de bilingüismo activo y productivo, ya que no solo se entienden ambas lenguas, sino que también son capaces de usarlas de manera fluida y en distintos contextos.
Caso 2. Robert, un hombre de 35 años nacido en Inglaterra, se muda a Alemania por trabajo. Al llegar solo podía entender instrucciones muy simples en alemán. La necesidad de comunicarse con sus compañeros lo motivó a practicar intensamente. Un año después ya podía participar activamente en reuniones. Sin embargo, su lenguaje aún presenta errores y estructuras influenciadas por su lengua materna, que es el inglés, y solo utiliza el alemán para el ámbito laboral, mientras que cuando cuenta en silencio y sueña lo hace en inglés. Los tipos de bilingüismo evidenciados en este caso son la evolución desde solo comprender el alemán, bilingüismo receptivo, hasta participar activamente, bilingüismo productivo. Además, su lengua secundaria, el alemán, tiene errores e influencias de la lengua materna, bilingüismo incompleto. El uso restringido en trabajo versus la vida interna señala un bilingüismo funcional externo. Al mudarse a Alemania y aprender esta segunda lengua por trabajo, se refleja por un bilingüismo de imitación, y la etapa en la cual comienza a aprender el nuevo idioma es adulta, bilingüismo tardío. Caso 3. Álvaro, un anciano, recuerda cómo en su infancia en su pueblo natal hablaba su lengua tradicional con fluidez y naturalidad. Sin embargo, al ser enviado de niño a un internado donde se prohibía su idioma y se castigaba su uso, comenzó a asociarlo con el atraso. Hoy, décadas después, puede entenderle decir algunas palabras, pero le es extremadamente difícil articular frases complejas. Sus nietos, por su parte, comprenden cuando él les dice algunas palabras en esa lengua, pero no pueden responderle. Tipos de bilingüismos presentes. Temprano y activo. Álvaro adquirió la lengua, el aranés, en su niñez y la usaba con naturalidad en su infancia. Sustractivo. La política del internado debilitó su uso y lo asoció con atraso, reduciendo su competencia. Dormido. Álvaro actualmente comprende la lengua, el aranés, pero puede producir muy poco de ella sin fluidez. Receptivo. Sus nietos entienden la lengua, pero prácticamente no puede hablar. Liam, un niño de 8 años, nació en Canadá en una familia donde su padre es angloparlante y su madre es francófona. En casa aplican la estrategia una persona, una lengua. El padre siempre le habla en inglés y la madre en francés. Desde su nacimiento, Liam ha aprendido ambas lenguas simultáneamente. En el colegio participa activamente en clases tanto en inglés como en francés. Conversa con naturalidad con sus amigos en ambas lenguas y cambia sin dificultad de un idioma a otro según con quién hable. Los tipos de bilingüismo evidenciados en este caso son el bilingüismo temprano, porque las adquiere ambas en la etapa de la niñez; el bilingüismo compuesto, porque ambas las adquirió en un contexto familiar, lo cual quiere decir que relaciona ambas con las mismas experiencias y significados; el bilingüismo activo, porque las utiliza en su cotidianidad, habla en inglés con su padre y en francés con su madre; el bilingüismo productivo, porque no se limita solamente a comprender, sino que también produce discurso oral, responde preguntas, dice cuentos, entre otras cosas; y el bilingüismo equilibrado, porque tiene la misma proporcionalidad de uso y una no queda relegada sobre la otra. Una familia con recursos económicos holgados decide matricular a su hija en un exclusivo colegio donde se imparten la mitad de las clases en un idioma extranjero de gran prestigio internacional. Su objetivo es claro, que su hija tenga acceso a las mejores oportunidades en el futuro. Años más tarde, una pariente de esta niña, educada de manera similar, trabaja como traductora con un dominio indistinguible como el de un nativo en ambos idiomas. Para ella, ciertas palabras en su lengua materna evoca recuerdos de su familia, mientras que su equivalente en el otro idioma le traen a la mente sus estudios y su vida profesional. La respuesta correcta es el bilingüismo escolar de clase media y el bilingüismo completo y coordinado. La decisión familiar de usar la educación formal para adquirir un idioma por sus ventajas socioeconómicas define un bilingüismo escolar y de clase media. La pariente traductora muestra un dominio completo o equilibrado. La asociación de cada lengua a experiencias y significados distintos es característica del bilingüismo coordinado. En Perú, la mayoría de la población utiliza el español para todos los asuntos oficiales, la educación y las situaciones formales, mientras que emplea el quechua para la vida en el hogar, el mercado local y las conversaciones informales. Los jóvenes que se mudan para trabajar suelen dejar de usar la segunda lengua, el quechua, perdiendo gradualmente el contacto con sus tradiciones. En
En este caso se evidencia el bilingüismo social porque está la coexistencia de dos lenguas, el español y el quechua. También se evidencia la diglosia porque hay una jerarquización de lenguas, es decir, que el español está en contextos formales y el quechua está relegado a contextos informales. Pero también hay una aculturación, ya que hay una pérdida del quechua por la migración de los estudiantes a otras ciudades. María, una abogada colombiana de 48 años, aceptó un puesto en una firma internacional en Estocolmo. Al llegar, su conocimiento del sueco era nulo. Los primeros 6 meses fueron de intensa inmersión. Tomó clases y se esforzó por entender a sus colegas. 3 años después, María puede representar clientes ante tribunales suecos, redactar documentos legales complejos y participar en debates jurídicos en sueco con gran precisión. Aunque su acento delata su origen, su dominio del lenguaje técnico es impecable. Este proceso fue necesario para su integración laboral y social en Suecia. Los tipos de bilingüismo evidenciados en este caso son el tardío porque aprende la segunda lengua, el sueco, a sus 40 años. El de inmigración porque debido a mudarse a Suecia debe aprender esta segunda lengua por cuestiones laborales. El incompleto porque apenas está desarrollando la lengua, es decir, apenas está adquiriendo el léxico. Receptivo porque es capaz de entenderlo pero no de responder, ni de generar discurso oral, ni frases demasiado elaboradas. Activo porque poco a poco, mientras aprende su segunda lengua que es el sueco, lo utiliza de manera más activa en diferentes contextos sociales y profesionales. Y por último, el productivo, porque ya lo utiliza de manera más eficaz en contextos profesionales altamente demandantes como tribunales y también en su vida social. Hablar de lingüismo es hablar de un fenómeno con muchas dimensiones, teóricas, prácticas y sociales. Las definiciones y tipologías no buscan encasillar al individuo, sino mostrar la amplitud de formas en que se puede ser bilingüe. En este sentido, el bilingüismo se entiende como una realidad dinámica que refleja la interacción entre lengua, cultura e identidad.